Cuando descubrieron estas especies antiguas y la gente las usó mal, estamos hablando del siglo XXI, tuvieron un final trágico. Murieron o gravemente heridos o tuvieron algunas emergencias médicas. De hecho, el laboratorio en el que se hicieron las pruebas se incendió. Así que es algo muy potente. Durante miles de años, la gente ha buscado los tesoros perdidos del antiguo templo, el Beit Hamikdash, en Jerusalén. La mayoría de la gente cree que se han perdido para siempre. Pero ¿qué pasaría si uno de sus mayores misterios en realidad fue descubierto hace décadas? Y casi nadie conoce la historia. Hoy me acompaña el exitoso cineasta y uno de los narradores más queridos del mundo judío, el rabino Joel Gold. Su último documental, Holy Smokes, explora la sorprendente afirmación de que el Ketoret, el incienso sagrado ofrecido en el antiguo templo judío, podría haber sido descubierto. Es una historia de arqueología, fe, controversia y la búsqueda incansable de la verdad por parte de un hombre. Rabino Gold, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Es un honor estar aquí. Creo que esto lleva mucho tiempo gestándose y por fin podemos tener esta conversación. Sin duda, sin duda. Rabbi Gold, usted ha llamado a esto el viaje más increíble que ha hecho en su vida. Esa es una declaración notable viniendo de alguien que ha contado cientos de historias increíbles, ha creado videos y documentales. ¿Qué sucedió que lo hizo decir eso? Bien, entonces, aquellos de ustedes que alguna vez han visto Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida de Steven Spielberg sabrán am, lo emocionante que puede ser buscar tesoros, específicamente los tesoros del templo. Y ha habido rumores durante muchos años y décadas sobre personas que han buscado. Algunos han encontrado, algunos dicen que el arca está en África, algunos dicen que está allá, algunos dicen que está aquí. Nadie ha dicho nunca de manera definitiva, o al menos mostrado en video, objetos realmente antiguos que se usaron en el templo hace miles de años, como acabas de mencionar. Por primera vez lo presento en una película y muestro cómo se encontraron especias antiguas que se usaban en el servicio del templo, el Beit Hamikdash. No es una historia muy conocida, pero la persona que lo encontró, irónicamente, se llama Wendell Jones, un famoso arqueólogo bíblico en quien muchos creen que se basó Indiana Jones. Es una persona real y así hablamos un poco sobre su personalidad. Era ecléctico, era fascinante. Siempre tenía la esperanza de encontrar esos utensilios. Y en 1992 hizo lo que creo que es el descubrimiento más increíble de los últimos 2000 años. Ujú. Am, Cuando alguien te dice que tal vez haya descubierto el Ketoret, el incienso sagrado del primer templo, ¿cuál fue tu reacción honesta al principio? Fui escéptico. Mi primera reacción fue, no puede ser, no puede ser. La gente me comparte historias todo el tiempo, por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp, en persona. Ah, algunas las creo, otras pienso para mí mismo, bueno, a menos que lo escuche de primera mano, no tanto. Aquí, aunque lo escuché de primera mano de la persona que estuvo en la excavación, dije, o está exagerando o está alucinando, no lo creí. Sí. Ahora, para los espectadores que tal vez no estén familiarizados, ¿qué era exactamente este Ketoret, estas especias antiguas, y por qué era tan importante en el servicio del Beit Hamikdash, del templo? Creo que esa es una de las preguntas más importantes que podrías hacer, Daniel. Es una muy buena pregunta. Lo discutimos en el documental. Así que traer el incienso, ofrecer el incienso en el templo ocurría 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Se sabe que el sacerdote o el sumo sacerdote que lo traía, cualquiera que tuviera el privilegio de traerlo, se volvía rico. Tenía el poder de hacer a la gente rica, muy rica, y era el trabajo más codiciado en el templo. La gente, los sacerdotes, peleaban por eso. Finalmente, tuvieron que hacer un sorteo para darle a todos una oportunidad. Así que, incluso antes de hablar sobre el simbolismo detrás del Ketoret, detrás de ese servicio especial que se realizaba, solo sus poderes y lo significativo que fue en nuestra historia. Sabemos que el Ketoret tenía el poder de salvar vidas. Muchas veces en la Biblia,
encontramos que hubo una plaga y el sumo sacerdote, Aarón, en la época en que estábamos en el desierto, salió con el Ketoret y la plaga se detuvo. La gente dejó de morir. De hecho, durante la pandemia, durante el COVID, muchas personas, miles de personas, hubo un movimiento, recitaron la Parashá, el segmento en la Torá, que habla sobre el Ketoret como una forma de protección para protegerse, para usar esos poderes a través de las palabras. Y así de poderoso es. Y si lo usabas mal, era fatal. Quiero decir, la gente moría si lo traían en el momento y lugar equivocados. Por eso lo manejábamos con mucho cuidado, como hablaremos en la conversación, espero. De hecho, cuando descubrieron estas especias antiguas y la gente las usó mal, estamos hablando del siglo XXI, tuvieron un final trágico. Murieron o gravemente heridos o tuvieron algunas emergencias médicas. De hecho, el laboratorio en el que se hizo la prueba se incendió. Así que es algo poderoso. El simbolismo del Ketores era que uno de los milagros era que subía directamente hacia arriba. Tenía una hierba que se llamaba Mala Osham. Es una hierba secreta. Hoy en día no sabemos cuál es. Había una familia que tenía una tradición. Se transmitía de generación en generación. Y ellos sabían cuál era y preparaban esas especias, el incienso, y lo mantenían en secreto. Tenían el monopolio sobre eso, tenían que recibir mucho dinero para prepararlo y para molerlo. Usamos una inteligencia artificial increíble en esta película para recrear algunas de estas escenas, pero tuvimos mucho cuidado de no mostrar ningún rostro de cómo imaginamos que podrían haberse visto los sumos sacerdotes. No queremos rebajarlo a el mundo físico, por así decirlo, en el que vivimos hoy. Queremos que siga siendo de otro mundo. Queremos mantenerlo divino y realmente darle el respeto que merece sin ponerle rostros. Y eso es algo que hicimos intencionalmente. Lo interesante es que durante miles de años, estos vasijas del templo y las cosas que se usaban en el templo siguieron siendo un misterio. Pero tu último documental fue sobre los vasijas que están en el Vaticano provenientes del templo sagrado. Y ahora estás hablando sobre las especias que se encontraron. ¿Por qué crees que estas cosas están siendo descubiertas ahora? ¿Por qué han permanecido como un misterio durante miles de años? ¿Qué opinas de eso? Otra vez, muy buena pregunta. Es interesante. Estás mencionando la película del año pasado. Resulta que, debido a la película que hicimos el año pasado, recibimos una llamada telefónica de una persona que vive en ¿A dónde viajamos? Arkansas. Su nombre es Jim Long y era cercano a Bendel Jones, así que él vio la película. Se llama Hidden Light. Y sobre la menorá, sobre los recipientes que fueron llevados a Roma, que sabemos que fueron llevados a Roma, como puedes ver en el arco de Tito, ahí ves la menorá y el shulchan, el tabernáculo y otras cosas, eso fue llevado a Roma. Cuando el segundo templo, hace casi 2000 años, fue destruido, y así existe una leyenda, un mito quizá, como quieras llamarlo, que dice que el Vaticano está ocultando estos recipientes. Así que la película del año pasado fue sobre ese tema. Tuvimos testimonios oculares, relatos de primera mano de personas que afirmaban haberlo visto ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hicimos la investigación. Entonces, esta persona, Jim Long de Arkansas, se puso en contacto diciendo, oye, tengo una historia increíble que está relacionada con los utensilios del templo. De hecho, encontramos algo. ¿Harías un documental sobre eso? Y ahí fue cuando dije, de ninguna manera, no hay forma de que realmente hayan encontrado algo. Así que volé a Arkansas e hice mi propia investigación, y verán ese viaje en este documental mientras hago la investigación en tiempo real. Y llegué a la conclusión de que esto sí coincide. Pasó muchas de las pruebas que hicimos, las pruebas de espectrómetro en laboratorios con ácido clorhídrico. Y tenemos grandes científicos que han escrito informes al respecto diciendo que coincide con los 11 ingredientes del Ketoret. Ahora, ¿por qué se descubrió ahora? ¿Por qué es un tema candente ahora? Respondiendo a tu pregunta. Bueno, la tradición la tenemos como una tradición en las fuentes judías y la Cábala, que antes de que llegue el Mesías, antes de que llegue el Mashiach,
y se reconstruya el tercer templo, Dios revelará esos artefactos. Serán revelados. Y dice claramente que hasta que llegue ese momento permanecerá oculto. Así que durante casi 2000 años nadie habló de eso y la gente no tenía idea. Hay escritos sobre esto, pero nunca, jamás, esto ha sido siquiera tema de conversación, mucho menos un documental de alcance mundial que estamos a punto de lanzar y mostrar. Cualquiera que lo vea quedará fascinado al saber que se realizó este hallazgo, pero que la historia no se ha contado. Así que me siento honrado y muy orgulloso de contar la historia. ¿Hubo alguna resistencia por parte del gobierno israelí, del gobierno porque no quería que la historia se hiciera pública? Muy bien, veo que investigaste, Daniel. Esto es, sí quiero decir, esta es una parte importante de la película. Y de hecho, es una parte dolorosa. Estuve debatiendo si debía incluirla, pero no creo que la haya incluido para dejar mal parado al gobierno israelí. En realidad no sé por qué fueron tan reacios, pero se resistieron a autenticarlo y preservarlo. Por eso muchas de las especias que se encontraron desaparecieron. Nunca fue tratado con el respeto con el que debió haber sido tratado. No puedo decir por qué el gobierno israelí fue reacio, aunque tengo mi teoría, pero no puedo decir de manera definitiva por qué. El gobierno israelí cerró la excavación 3 días después de que lo encontraron y se negó a permitir que Bendel continuara con las excavaciones hasta que murió en 2010. No lo sé. Es un misterio. Bendel también tenía una teoría. Bendel creía que era demasiado amenazante para el gobierno israelí que autenticaran artefactos que simbolizan la siguiente etapa en la historia judía. Y esa era su teoría. De nuevo, no puedo verificarlo porque no pude conseguir una entrevista con la IA, la Autoridad de Antigüedades de Israel, aunque lo intenté. Y de hecho, logramos entrar al edificio y casi conseguimos una respuesta hasta que nos detuvieron y nos sacaron de ahí, como verán en el documental. Pero sí, no puedo decirte por qué, pero hubo una resistencia tremenda. Es muy interesante porque están haciendo hallazgos arqueológicos casi a diario. Han encontrado muchas cosas en esa zona y sus alrededores. Pero cuando se trata de esto, parece que es algo más delicado para ellos, lo cual es interesante pensarlo. Sí, o sea, ellos lo afirman, esto es lo que ellos dicen, es todo lo que tengo. Ellos afirman que Bendel anunció demasiado rápido que eran los 11 ingredientes de este incienso del templo y no hizo la investigación adecuada, y descartaron las pruebas que se habían hecho. A lo que yo respondo, entonces haz la prueba tú, tómalo y pruébalo, y ni siquiera han hecho eso. Esto es realmente lo que quería saber. Si te niegas a aceptar los resultados de esos científicos que ya lo han probado y han escrito informes, ¿por qué no lo tomas tú? Tenemos un poco de eso, así que no tengo respuesta para eso. Ujú. Ahora, ¿sabes algún detalle de cuándo encontró esto Wendell Jones? ¿En qué año fue? ¿En qué área fue? ¿Tienes más detalles sobre eso? Absolutamente sí. Creo que deberíamos comenzar con un descubrimiento increíble hecho en 1952. Mucha gente ha oído hablar de los rollos del Mar Muerto que se descubrieron en 1947, pero en 1952 descubrieron un rollo que era muy diferente a los rollos del Mar Muerto en dos aspectos. Número uno, estaba escrito en cobre, no en pergamino. Y número dos, no tenía ninguna escritura en ese sentido, no había versículos del Tanaj, de la Torá. Tenía símbolos y cantidades, cantidades de tesoros de oro y plata, y en el momento en que fue descubierto, todavía era territorio jordano en Cisjordania. Y así que hoy el rollo de cobre se puede ver en Amán, en Jordania, en un museo ahí. Pero Bendel Jones basó su búsqueda en el rollo de cobre. El rollo de cobre tiene símbolos y luego las cantidades junto a ellos. Así que estudió las diferentes cuevas en un área llamada Qumran. Qumran está justo al lado del Mar Muerto. Y encontró una cueva específica que coincidía con un símbolo en el rollo de cobre.
Y ahí es donde pasó 30, 40 años excavando. Y de hecho, en 1988 hizo un descubrimiento que fue uno de los más increíbles. Hoy está en el Museo de Israel. Y cuando fui allí, cuando estábamos filmando, ya ni siquiera estaba en exhibición. Lo tienen protegido en algún almacén. Así de importante es el hallazgo. Es una pequeña jarra que estaba envuelta en hojas de palma. Y había aceite ahí dentro. Y en hebreo, el aceite se conoce como Shemen Hafar Simón. Está hecho de un far Simón que ni siquiera existe hoy en día. Y el Talmud enseña que ese tipo de aceite se usaba cuando querían ungir a reyes y sacerdotes, y también durante el segundo templo. Así que es un hallazgo muy, muy increíble que ocurrió en 1988 y él siguió excavando y en 1992 encontró estas especias en una cueva secreta en Qumran. Mm. Muy interesante. ¿Encontraste alguna otra resistencia mientras hacías este documental? ¿Cuáles fueron algunos de los otros obstáculos con los que te topaste, si es que los hubo? Sí, bueno, muchos, muchos. Nos encontramos con varios. Te daré un par de ejemplos. Primero que nada, intentamos filmar el rollo de cobre en Jordania. Así que arreglamos con un equipo palestino en Jordania para que nos encontraran en la frontera y nos llevaran al museo para que pudiéramos filmar el rollo de cobre ahí mismo. Ahora teníamos un acuerdo. Fuimos a la frontera. Incluso cruzamos la frontera hacia Jordania. Am, y como soy estadounidense, no tuve ningún problema, pero a los israelíes con pasaporte israelí no se les permite cruzar la frontera. Los detendrán y los enviarán de regreso. No soy israelí y me puse un sombrero, así que esperaba que no me reconocieran. Yo, mi hijo bromeó y dijo, mira papá, incluso con sombrero y gafas de sol, se nota a kilómetros que eres judío, no puedes engañarlos. Así que cruzamos la frontera, llegamos a Jordania, y tan pronto como cruzamos la frontera, recibimos una llamada del equipo palestino diciendo que el museo nos hizo una verificación de antecedentes, se dieron cuenta de que somos judíos y cancelaron nuestro recorrido en el museo. Así que no tuvimos más opción que regresar de inmediato. Así que ese fue un punto de resistencia. Incluso cuando filmamos en Qumran, subimos con todo un equipo a la cueva donde realmente se encontró. No nos dimos cuenta, o tal vez sí, lo hicimos de todos modos. Mm. Como dicen, hazlo primero y pide disculpas después. Fuimos a la cueva, filmamos ahí casi todo el día y al final del día teníamos a la policía. Supongo que la gente nos vio en la cima de la montaña y llegó la policía. Casi nos arrestan por filmar ahí sin permiso. Pero teníamos a Jim Long con nosotros. Y Jim Long tiene 80 años, es un arqueólogo muy respetado, y gracias a él nos dejaron ir. Pero ese fue otro punto de resistencia, aunque ya estábamos al final de nuestra grabación, así que no nos afectó tanto. Y luego tuvimos la resistencia de la IA, la Autoridad de Antigüedades de Israel, que en realidad fue muy frustrante, fue muy molesto. Así que sí, tuvimos bastantes obstáculos, pero creo que al final conseguimos casi todo lo que necesitábamos para realmente producir algo de lo que personalmente estoy muy orgulloso. Y esta no es la primera vez que te encuentras con obstáculos durante tus documentales. Quiero decir, el año pasado también te encontraste con algunos obstáculos, ¿verdad? Sí, y si recuerdo bien, sí, exactamente, exactamente. Es un documental, Hidden Light, que se puede encontrar en ashkifa.com, hashkifa.com. Sé que hay muchas sílabas ahí. Se llama Hidden Light. Estábamos tratando de conseguir una reunión con el jefe de la Biblioteca del Vaticano en ese momento para hablar con él sobre la posibilidad de visitar las cámaras debajo del Vaticano y realmente hablar con él sobre este tema, sobre si el Vaticano está guardando los utensilios del templo. Y de nuevo, teníamos una reunión con ellos y fue cancelada a último momento cuando vieron las preguntas. La secretaria dijo, ¿podrían enviar una lista de preguntas que les gustaría discutir? Y tan pronto como enviamos esa lista, respondieron, tenemos que cancelar la reunión. Y así que nunca obtuvimos respuestas, pero sí presentamos un informe muy completo, la película y la historia, el misterio y realmente el destino, el simbolismo de la menorá, lo que significa para nosotros como pueblo judío.
¿Crees que tu película intenta demostrar algo o simplemente invita a las personas a examinar la evidencia por sí mismas y llegar a su propia conclusión? Me encanta la pregunta porque en realidad soy muy intencional con la manera en que produzco estas películas. Tengo mucho cuidado de no dar mi opinión. Yo solo estoy ahí para educar a la gente y animarlos a que hagan su propia investigación para despertar su propia curiosidad y que puedan llegar a su propia conclusión. Yo dejo que ellos decidan basándose en la historia y los testimonios que he reunido. Y yo mismo tengo una opinión que no digo cuando hago estos documentales. Obviamente llego a mis propias conclusiones, pero tengo cuidado de no compartirla porque no quiero influir en la opinión de los espectadores con mi propio sesgo. Sí. ¿Qué te enseñó personalmente este viaje? Sé que te tomó meses grabarlo. ¿Hubo algún momento durante la grabación que nunca olvidarás? Si es así, ¿podrías contarnos sobre ese viaje? Am, el momento que nunca olvidaré es al final de la película, después de realmente esforzarme tanto, de pasar tanto tiempo tratando de investigar las especies desaparecidas, las especies que se perdieron. Primero, verificar si realmente se trata del incienso del templo, investigando. Quiero decir, trabajamos tan duro en la película. Y el clímax, la culminación de todo, fue cuando me acerqué al muro occidental en Israel un par de horas antes de regresar a Los Ángeles. Y de hecho, estaba sosteniendo una muestra de esas especias del incienso. Y realmente me sentí abrumado por la emoción. Casi tenía lágrimas en los ojos al acercarme al muro, sabiendo que estas especias se traían todos los días, 2 veces al día, hace 2000 años, en este monte. Y sentí un profundo anhelo y deseo de ver el templo reconstruido para poder entregar las especias a dónde y a quién le pertenecen. Sí, te iba a preguntar, ¿esto profundizó tu aprecio por el Beit Hamikdash, el Santo Templo en Jerusalén? Sí, definitivamente lo hizo. Y si tuviera que resumir, el objetivo de esta película es realmente acrecentar el anhelo, el deseo, am, y la fe, la creencia de la gente de que tuvimos un templo que fue destruido. Y ahora, al acercarnos al día de luto, Tisha B'Av, en el calendario judío, donde lamentamos la destrucción del templo, mostrarle a la gente que, oye, hay esperanza, hay un nuevo amanecer, un nuevo día en el horizonte, y mientras Israel se prepara, se reconstruye después de toda la tragedia, creo que este es otro paso en esa reconstrucción y trae una enorme esperanza a cualquiera que lo conozca y lo vea. Entonces, ¿crees que hay una lección universal? Obviamente muchas personas judías verán tu película en Tisha B'Av, pero ¿qué pasa con alguien que no es judío? ¿Por qué deberían verla? ¿Qué pueden aprender? ¿Cómo puede inspirarlos? Mi, el mundo con el templo es un mundo diferente al mundo sin el templo. Y lo que las personas no judías quizá no perciben es que el templo no era solo para el pueblo judío. El templo era para todas las naciones. De hecho, si ves la literatura judía, verás que se le llama la casa de oración, que llama a todas las naciones. El texto hebreo es Dei Tefila Beit Tefila Yikarei al Cholamim, que significa todas las naciones. De hecho, algunos de los sacrificios que ofrecíamos allí eran para traer bendiciones a las naciones del mundo. Y así el templo era la fuente de luz. Era una luz divina que traía claridad y moralidad al mundo. Y así espero que cada no judío que lo vea, al igual que un judío, anhele ese día. Un día de claridad, un día en el que todos reconozcan que somos uno, porque todos somos expresiones de Dios, quien es uno. Pasaste tu carrera contando historias que fortalecen la fe de las personas. En Dios, esta vez tú, en lugar de encontrar una historia, parece que la historia te encontró a ti. Am, ¿Cómo te sientes al respecto? Es como si Dios hubiera puesto esto en tus manos. La pregunta es muy acertada porque así es exactamente como me siento.
Y a veces le digo a mi equipo, no puedo creer que yo sea el mensajero de esto. Y obviamente nunca se trata del mensajero, siempre se trata del mensaje. Y no tengo ego en esto. Este es un mensaje que tiene que ser transmitido. Y por alguna razón, no sé por qué, esto es mucho más grande que yo. Por alguna razón yo soy el canal. Y de nuevo, rezo para que Dios siga usándome como el canal, pero eso es todo lo que soy. Realmente se trata de la historia y el mensaje, y me siento realmente honrado de que este mensaje pueda llegar a través de mí. Rabbi Gold, si tiene algún mensaje final, algo de lo que no hayamos hablado, tiene la palabra. Vayan a hashkifa.com. Vayan a hashkifa.com. hashkifa.com. Mi mensaje es para las personas que se sienten sin esperanza, que sienten que el mundo se está volviendo cada vez más oscuro y más inmoral, y que el antisemitismo está aumentando. Mi mensaje es que justo antes del amanecer es cuando la noche es más oscura. Así que espero que esta película ayude a las personas a ver salir los rayos del sol, un nuevo día, un día en el que sintamos que la presencia de Dios llena todo el mundo. Y podríamos estar una vez más cerca de lo divino y vivir en paz y armonía unos con otros, dándonos cuenta de que todos somos uno porque somos expresiones de Dios, quien es uno. Has estado haciendo estos documentales durante muchos, muchos años y todos esos documentales y videos se pueden encontrar en el mismo sitio web. Para las personas que no te conocen, podrían inspirarse con videos de años anteriores. Todos ellos también han sido grandes éxitos. Gracias. Y solo quiero agregar que para todos los seguidores de STI, Stand Tall Israel, hay un código promocional especial con 5% de descuento STI, Stand Tall Israel. Y si estás viendo esto y no te has suscrito a este canal, Stand Tall Israel, tiene un gran contenido y un gran anfitrión. Somos amigos desde hace mucho tiempo, así que por favor, asegúrate de suscribirte. Muchas gracias. Y también puedes encontrar Hashkifa en YouTube. Si pones el nombre del Rabino Gold en la búsqueda de YouTube, también encontrarás todos esos videos ahí. Gracias. Está bien, lo aprecio. Te deseo todo lo mejor. Gracias.